Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el torneo Gran Suizo, sexta ronda, y nos centramos ahora en David Antón con piezas negras. Tiene una dura batalla por delante contra un gran maestro que, aunque no es de los más conocidos en Rusia, debido a que ya pues cuenta con cierta edad, y se llama, Alexei Drev. Es verdad que bueno, pues tiene una experiencia increíble, está entre los mejores y además pues ha ayudado, ha servido como analista a otros jóvenes grandes maestros rusos y es muy reconocido sobre todo en su país. Por lo tanto, una partida muy difícil ya en el tablero por parte de Alexei Drev, D4, a lo que David Antón responde con caballo F6, C4, E6, y aquí, si recordáis, en la partida anterior de Andrei Esipenko se juega caballo F3 como anti-ninzo-india, y aquí con caballo C3 y alfil B4 entramos en la defensa ninzo-india. Tras estos movimientos, varias posibilidades para las piezas blancas: quizás jugar E3, alfil D2 defendiendo al caballo de C3, también el alfil en alguna línea se puede traer a F4, caballo F3 o también dama C2 entrando en la variante clásica. Por un lado, la dama controla la casilla de 4, evitando quizás que el caballo en alguna línea pues pueda tocar dos veces al caballo de C3, que está clavado por parte del alfil, y además en algún momento también podrían ganar más centro las piezas blancas jugando E4. Además, en caso de que haya cambios, quizás si las blancas juegan A3, pues tras la captura se recaptura con la dama y así se evita el doblaje de peones en la columna C. De momento, David Antón enroca en corto, sigue la partida con A3 y aquí se decide capturar. Si se lleva el alfil a otra casilla, el tema es que dónde se puede llevar, ya que trayéndolo a una u otra casilla, pues las blancas quizás ganarían un B4 en el flanco de dama, y en caso de traerlo a una casilla más segura como E7, pues con E4 las blancas tienen bastante centro, piezas ya desarrolladas o fácilmente con posibilidad de desarrollarse, y por otro lado las piezas negras pues están un poquito pasivas y también pues muy limitadas, como por ejemplo este alfil que no tiene prácticamente movimientos. Esto sobre todo para grandes maestros y de este nivel, pues podría ser ya bastante importante en la partida. Por lo tanto, se decide capturar alfil por C3, dama por, y tras jugarse D6, la partida continúa con caballo F3 y B6. La idea de David Antón es fianchetar su alfil de casillas blancas, lo mismo para Alexei Drev, y tras estas jugadas de hecho se hace, ¿no? Alfil B7, alfil G2, caballo B, D7 y enroque en corto. Ambos jugadores colocando sus piezas sin haber mucho enfrentamiento, con bastante igualdad, hasta que David Antón rompe en el centro con C5 y de momento no se recaptura ni se adelanta el peón, sino que se juega B3. Bueno, pues se refuerza un poquito el flanco de dama, también se libera esta casilla de B2 para poder fianchetar y terminar con el desarrollo por parte de las blancas, y mientras tanto las negras pues con A5 tienen cierto control sobre la casilla de B4. Tras estos movimientos, torre de 1 mirando por rayos X a la dama enemiga, esta se retira conectando las torres, y tras estas jugadas A4, si las negras tienen como punto fuerte quizás la casilla de B4, las blancas también tienen la de B5. Tras estos movimientos, torre a C8, alfil B2, y tras jugar D5 algo se tiene que capturar en esta posición, ¿no? Continúa la partida con D por C5, B por C5, como vemos el peón de B ya no defiende más a este peón aislado que queda quizás algo débil, y aquí Alexei decide capturar algún peón más. Como vemos el peón de momento no tiene compañero, se recaptura con el peón para reforzar pues un poquito el centro. Podríamos pensar quizás capturar con el alfil o también incluso con el caballo atacando a la dama. El tema es que se abre la diagonal y hay mate en una jugada. Esto lógicamente lo ve David Antón, juega E por D5, refuerza el centro, pero es verdad que esta casilla o este peón queda de momento algo débil, ya que en caso de que se retire el caballo de F3 en algún momento H4, pues va a haber bastante ataque por parte de las piezas blancas. También este peón, de momento si no se mueve, pues está controlando la casilla de 4, quizás para que salte un caballo y estar en una casilla pues bastante interesante. Y de momento Alexei juega E3,
precisamente o quizás para controlar dicha casilla, y tras estos movimientos dama b6. La dama se retira de la columna C manteniendo la defensa de sus peones y también tocando el punto de b3, de momento defendido por la dama blanca. Caballo h4, se incrementa el ataque sobre este peón y tras estas jugadas la partida continúa con dama e6. El tema es que se deja sin defender este peón, que va a ser capturado por parte de Alexei, pero aquí las blancas tienen más amenazas, ya que también puede serlo caballo f5 para caballo e7. Se estaría dando un jaque tocando la torre, el caballo también toca el punto de d5, tocado también por el alfil y como vemos por la torre de d1, y no puede atender quizás la dama de David Antón a todos las debilidades o el ataque que se presume por parte de las negras, y podríamos pensar en jugar d4. Se abre la diagonal, se está atacando la dama, e por d4, y ahora primero para que esta dama no tenga pendiente el alfil de b7 como defensa, se puede capturar en g2, rey por g2, c por d4, se abre la columna atacando a la dama, y aquí si las blancas capturan en d4 las negras estarían muy contentas ya que recuperan el peón perdido y están en una posición igualada. El tema es que en esta línea, que no ocurre en la partida, las blancas no tienen por qué capturar directamente, retiran a su dama, mantienen defendido el peón de b3, por lo tanto dama b3 no existe, tampoco dama b7 en algún momento dando un jaque, y este peón que tienen las negras aislado y centrado, es verdad que bueno, pues está pasado, pero lógicamente de momento ya tiene doble ataque por parte de las piezas blancas y va a caer sí o sí, y la ventaja ya es bastante clara en esa posición para las negras. Por lo tanto, casi obligado a hacer o dejarse hacer algo David Antón, se juega dama e6 y tras estas jugadas dama por a5 ganando ese peón como decimos, y David Antón aprovecha para jugar caballo e4. Quizás hay algo de compensación con un caballo bastante importante, dama e1, sigue la partida para centralizar y traer a la defensa a la dama y traerla a e2, torre f8 activando, y tras jugar dama e2 David Antón pasa a jugar más agresivo, ya que si no se le puede ir escapando la partida. Este peón de a4 como vemos pues está pasado y podría ser peligroso. Caballo f3, dama f5 manteniendo ese espíritu de actividad ahora por parte de la dama, y aquí el movimiento que hace Alexei es muy interesante ya que entrega el peón que tenía antes de más. David Antón aprovecha para capturar, pero este peón de c5 deja defender la casilla de d4 y rápidamente lo aprovecha con caballo d4. Además está atacando a la dama se retira a f6, como vemos hay descubiertas, pero estando en esta casilla mantiene el control sobre la casilla de f2. El tema es que si la dama se retira a g6 ya no hay amenaza por parte de las negras en la casilla de f2, esta dama no tiene que defender este punto y podría venir en el siguiente movimiento a b5. Habría ataque prácticamente pues a todo lo que está a su alcance, excepto este peón, que si el alfil se retira defendido por la dama de g6 pues podría caer. Por lo tanto bastante difícil esta posición. Quizás se puede traer uno de los caballos a defender el alfil y el caballo, pero antes o después pues ya caería el peón de b4 y las blancas contarían con cierta ventaja. Por lo tanto, David Antón entiende muy correctamente que tiene que poner la dama a tiro del alfil. Es verdad que este caballo tampoco tiene descubiertas peligrosas, y tras estos movimientos la partida continúa con alfil h3, un movimiento con mucha intención ya que no solo clava al caballo sino que está atacando una pieza que está sin defender. Si se mueve el caballo cae la torre y con ello la calidad, aunque no es tan peligroso si se hubiese jugado alfil por e4. El tema es que tras torre por e4 esto ya no es un caballo, ya no hay amenaza en f2 y las blancas pueden jugar dama b5 con las amenazas que hemos comentado anteriormente, ¿no? Quizás caballo c5 para defender al alfil, la torre defiende al caballo, pero está un poquito todo cogido pues con pinzas, ¿no? Como decimos. Torre a c1, quizás alfil a6, la dama captura en b4 y las blancas pues están muy cómodas ganando la partida.
No obstante, no se juega este alfil por E4, sino alfil H3, y tras estas jugadas David Antón entiende que tiene que entregar la calidad, coloca un segundo caballo pues también en posiciones de ataque, se entrega, se acepta la calidad, pero a cambio este alfil también de casillas blancas pasa a tener más actividad, sobre todo sobre la casilla H3. Como vamos a ver, quizás en la gran diagonal pues chocaba constantemente contra este peón solitario de D5, y tras estos movimientos se juega F3. Le vale para expulsar a este caballo, pero también se debilita este peón que está atacado en 2 ocasiones, de momento defendido por dama y caballo, pero vamos a ver cómo continúa la partida. Caballo D6 y caballo B5. El caballo, como vemos, ha dejado de defender este punto de F3, pero a cambio ya la torre toca el peón de D5, en alguna línea el caballo puede venir a C7 tocando a la torre de E8 con muchísimas posibilidades, pero también, bueno, pues vamos a ver cómo continúa David Antón, ya que aquí realiza este movimiento, se está dejando la dama, pero primero hay un jaque. Caballo por F3, gana un peón, rey H1, el caballo tiene que volver a defender a la dama o a ponerse como escudo, y tras estas jugadas se juega torre F1. Dama E7, caballo por D6, dama por D6, y aquí quizás interesante para las piezas blancas podría haber sido dama H5, ya que se está tocando el punto de G5, que está también sin defender, dando un jaque y, bueno, pues tocando también pues en 2 ocasiones el caballo, que de momento está defendido, pero a ver cómo seguiría la partida. No obstante, tras estos movimientos decide jugar alfil de 4. Es verdad que se centraliza el alfil, pero las blancas quizás han perdido esa posibilidad de victoria que tenían con sus piezas. También David Antón lo está aprovechando, pasa de alguna manera un poquito al ataque, se juega dama G6, alfil por E5, torre por E5 activándose esta torre, y tras dama F3 la partida continúa con alfil H3. Ataque sobre la torre de F1, y aquí se comete el error de la partida que David Antón aprovecha rápidamente. A5 buscando la coronación, pero quizás aquí sería mejor retirar simplemente primero la torre a E1. El tema es que quizás Alexei Drev ve suficiente o tiene control sobre la coronación también por parte del peón de David Antón, y si la torre la retiramos, por ejemplo, a F2, pues quizás las blancas se podrían meter en problemas gracias al movimiento de torre F5. Hay ataque sobre la dama, no se puede capturar ya que está defendida por el alfil, y si dama E2, pues aquí existe dama F6. Se sigue atacando 2 veces al peón de F2, también podría caer la torre de A1 con jaque, también habría posibilidad de capturar el peón de A4, y bueno, pues la ventaja empezaría a pasar para las piezas negras. No obstante, vamos a volver a la partida, ya que tras este error David Antón aprovecha la jugada o el error de su jugador y viene un poquito pues con la línea, ¿no? Con lo que hemos comentado anteriormente, y es jugando torre F5. Aunque hay doble ataque sobre esta torre, también está defendido en 2 ocasiones, por lo tanto la partida continúa con dama E2, primero o antes de capturar con el alfil, aunque habría ataque sobre la dama, se realiza esta captura con jaque, torre por A1, y tras alfil por F1 tocando a la dama, dama por F1. Si vemos ahora la posición tras B3, se juega a 6, van a coronar primero las piezas negras, pero es verdad que no hay jaque y las blancas también están coronando con jaque en una jugada. Por lo que si aquí las piezas negras coronan directamente, mantienen un poquito de ventaja, pero sería más difícil. Ya que da tiempo a las piezas blancas a coronar con jaque, rey G7, y tras un nuevo jaque tocando a la dama de B1, quizás las negras pueden jugar dama por A1, dama por A1 con nuevo jaque, dama F6 y bueno, pues peón de más para las piezas negras, pero habría que ganar la partida. Por lo tanto, David Antón no hace este movimiento tras jugarse a 7, y hay un movimiento más fuerte en la partida que le hace abandonar a Alexei Drev, y no es otro que dama E4 con jaque. En esta posición las piezas blancas abandonan y ¿qué se puede hacer? No se puede entregar la dama en F3, por lo tanto
se puede jugar dama G2, pero la dama quedaría clavada y quizás se puede coronar, o capturar y luego coronar, y si se juega rey G1 permite esta captura con jaque. La dama capturaría el peón de A7 y si se juega en esta posición dama F2 se corona con jaque y finalmente puede haber incluso mate. Si rey G2, la dama de la columna B puede dar jaque en E4, rey G1 y aquí dama C1 con nuevo jaque. Es un mate muy bonito, hay varias líneas y por ver uno, dama F1 y antes de la captura dama H1 desviando al rey de la defensa de la dama de F1 y finalmente hay mate en esta posición. Esto en caso de que se jugase dama F2 en esta misma posición, y si el rey viene a G2, la línea podría continuar con esta captura en A7 y aunque las blancas tienen dama F5, tocando al peón de G5, también defendiendo la casilla de B1 y quizás buscando algún tipo de continuos o de perpetuos, dama E3 es muy fuerte. Defiende la casilla, el peón de F5 y también se amenaza en algún momento dama E4 con jaque, tocando la dama, y con esto están ganando la partida las piezas negras. Bien trabajado y luchado por Niño Antón, y vamos a ver qué pasa en esta séptima ronda. Un saludo, hablamos.